La chica de Miller. La película comienza presentándonos a Cairo Sweet, una joven de 18 años, que vive sola en la mansión de su adinerada familia en Tennessee. Sus padres, ambos abogados, están constantemente ausentes debido a viajes de negocios, dejando a Cairo prácticamente a su aire. Ella es inteligente, carismática y posee un conocimiento literario que destaca entre sus compañeros. En la escuela conocemos a Jonathan Miller. Es un profesor de literatura. Él entra al salón y se prepara para la clase. Mientras Cairo entra y lo conoce el profesor, le comenta que falta una hora para que la clase dé comienzo. Pero ella responde que llegó temprano porque no le gustan las multitudes. Cairo le dice que vive cerca en un barrio de Ricón, y eso se debe que sus padres son abogados. Jonathan le muestra una lista de los libros que leerán en clase, pero ella le dice que ya los leyó todos. Jonathan está impresionado, y en eso entra la mejor amiga de Cairo, es Winnie. Ella le pide que la acompañe a comprar algo. Ellas se van, por lo que Jonathan aprovecha para acercarse a la mesa y revisar todos los libros que está leyendo. Él se sorprende, ya que son libros muy complicados y pesados. De repente aparece Boris. Él también es un profesor. Él toma unos de los libros y comienza a leerlo en voz alta en unas de las partes eróticas. Jonathan le arrebata el libro, pero Boris sigue revisando qué más llevó Cairo a clases. Él toma uno de los libros de cuentos, que es el libro que Jonathan escribió. Por la noche, Jonathan llega a casa y conocemos a su esposa Beatriz. Ella está muy ocupada en su trabajo. Él le enseña una botella de vino que compró para celebrar. Le pregunta qué estamos celebrando. Jonathan le cuenta que conoció a una estudiante con un buen potencial para convertirse en escritora. De repente, Beatriz recibe una llamada de un tipo que la hace enojar mucho. Jonathan sale y toma el libro y nos damos cuenta que está dedicado a su esposa. Después sirve los tragos y Beatriz termina la llamada. Los toman, bailan y se besan. Pero Beatriz vuelve a recibir la misma llamada y tiene que irse. Al día siguiente, Jonathan y Boris están tomando un café frente a la cancha de fútbol. Cairo entra al campo y se acerca a ellos. Boris le regala una galleta que él mismo hizo. Ahí le pide que no le cuente a nadie. Más tarde, Boris camina por los pasillos y Winnie trata de seducirlo para que la deje entrar a su clase. Él no entiende por qué, pero como Winnie insiste, él le dice que verá qué puede hacer. Más tarde, Cairo y Winnie pasan el rato en su casa, y Winnie quiere vestirla para que se vea más sexy. Pero Cairo le responde que no le interesa eso, y que solo le importa ser más inteligente. Cairo también le dice que no sabe qué escribir para su aplicación a Hele, ya que piden un ensayo contando su mayor logro hasta la fecha. Pero ella no ha hecho nada importante hasta ahora. Winnie le dice que debería experimentar algo nuevo y que debería escribir sobre las relaciones entre estudiantes y profesores. Cairo le dice que si realmente está decidida a hacer cosas con Boris. Winnie le dice que todavía no está segura, pero que al final los hombres mayores han quitado la virginidad de las jóvenes desde los inicios de los tiempos. Winnie también le dice a Cairo que nunca había visto a Jonathan ver a una estudiante. Como la ve a ella, Cairo se pone nerviosa y no desea hablar del tema. Pero Winnie le insiste y notamos que Cairo también se dio cuenta de las miradas del profesor. Después vemos que Jonathan entrega las tareas revisadas a los estudiantes y le pide a Cairo que lo vea después de clase. Luego Jonathan habla con Boris y le dice que el avance con su nuevo libro es nulo y que no encuentra inspiración en nada. Boris le pregunta que a qué hora será la cena. Jonathan le dice que será a las 7. Este le pide que se dé un baño, que va a estar su esposa. Boris se va y llega Cairo. Estos comienza a hablar. Ella le dice que se postulara para Yale y que así no tendría que estudiar en esta ciudad porque la odia. Jonathan la felicita por su tarea y comienza a recitarle una parte. Esto parece gustarle a Cairo. Jonathan le dice que le dará una tarea para que la pueda añadir a su portafolio para cuando se postule a la universidad. La tarea es escribir una historia corta al estilo de autor favorito. A Cairo le gusta su idea y le dice que ya leyó su libro. Jonathan le dice que los críticos no fueron fan, le dijeron que era un libro sin ambición. Cairo le dice que ella diría que es un libro grandioso y trágico. Y en eso Cairo comienza a recitar una parte del libro. Y el profesor se siente muy halagado. Jonathan le dice que no ha escrito nada nuevo durante varios años y se debe a que se concentró en su matrimonio y la enseñanza. Ya en la cena, Beatriz, Boris y Jonathan hablan mientras Winnie se acerca a pedir la orden. Cuando ella se va, Beatriz pregunta si esa es la futura escritora, a lo que Jonathan le dice que no, que la estudiante se llama Cairo.
Boris molesta a Jonathan con el tema que ella leyó su libro, y que eso lo hizo sentir halagado. Beatriz pregunta si Cairo es linda, por lo que Jonathan esquiva la pregunta, y solo le contesta que es una estudiante con talento. De la nada, Beatriz comenta que Jonathan ya es escritor y que decidió ser profesor. A Jonathan no le gusta nada ese comentario, y él responde que si es escritor, ella le dice que porque dejó de escribir, en el momento que su primer libro fue mal criticado, y que un escritor de verdad hubiera seguido sin importar qué. Después vemos a Cairo entrar a una reunión de poetas. Ella mira para todos lados buscando a Jonathan, hasta que el profesor aparece detrás de ella y la saluda. Luego los dos ven como un actor pasa al frente a recitar un poema, pero Cairo no puede dejar de mirar a Jonathan. Luego vemos como los dos están compartiendo un cigarro, y aquí podemos notar que ambos se gustan entre sí, pero ninguno se atreve a decirlo. Otro día vemos a Jonathan y Boris hablando al lado del campo de fútbol, y Cairo se acerca para invitarles café, y Boris le regala una de sus galletas. Luego Boris se va a clases y Jonathan se queda sola con Cairo, y vuelven a compartir un cigarro, y cada vez se sienten más cómodos y relajados juntos. Luego Jonathan camina por el pasillo y recibe un mensaje de Beatriz. Ella le da la idea de escaparse este fin de semana para tener una cita romántica. Cairo y Winnie entran al aula y ven a Jonathan que está muy apurado por irse. Él les dice que tiene unas pequeñas vacaciones con su esposa. Cairo se acerca y pone su celular en la mesa. Ella le dice que decidió qué actor va a usar para la tarea que le dejo, y le cuenta que será Henry Miller. Jonathan le dice que está sorprendido ya que este actor siempre fue censurado. Cairo le dice que si no es algo controversial será una tarea aburrida. Y Jonathan le dice que confíe en ella. Él agarra las cosas de la mesa y se va. Luego Boris entra a la habitación buscando al profesor. Ellas le dicen que ya se fue. Boris aprovecha que Winnie está aquí y le cuenta la idea de vender galletas para recaudar fondos. Boris le dice que las llamara, pero Winnie prefiere que él pase su número, a lo que Boris acepta. Luego Cairo busca su celular pero no lo encuentra. Luego Jonathan está en su casa esperando que Beatriz termine de hablar por teléfono para poder irse de vacaciones. Pero de repente el celular de Cairo empieza a sonar dentro de su bolso. Él contesta la llamada. Ella le pide que vaya a su casa para que le dé su teléfono en persona. Jonathan le dice que lo hará justo antes de irse de vacaciones. Luego él conduce hasta su casa y la ve de lejos vistiendo muy sexy bajo la lluvia. Jonathan se acerca hasta la puerta. Ella se acerca y se comienzan a besar. Una noche Cairo acaba de terminar la historia corta que le pidió Jonathan y se la envía por correo. Él camina hacia una pequeña habitación. Luego imprime la historia para leerla. Él la empieza a leer y poco a poco se da cuenta que Cairo escribió la historia de ellos dos, solo que con cambios de nombres y un poco más de fantasía. En el siguiente día en el salón, Jonathan está enojado con Cairo. Ella no entiende por qué él dice que tiene que cambiar de autor, ya que la historia es muy evidente e inapropiada. Jonathan le dice que no permitirá que esto siga. Cairo le dice que si es a la historia o a la relación que tienen. Él dice que ambas cosas. Ella le dice que sea sincero y por qué no quiere saber nada de la historia. Jonathan le dice que la reprobara si no cambia la historia. Cairo se molesta y le dice que él fue el que construyó la fantasía en la vida real. Jonathan se enoja y le dice que la única relación que tienen es de profesor y estudiante. Cairo pierde la paciencia y le insinúa que él está enojado por lo buena escritora que es, ya que él siempre fue un mediocre y que nunca puso el esfuerzo necesario para lograr ser un gran escritor. Ella lo desafía a que la reprueba y le dice que todas las personas que confiaron en él deben estar muy decepcionados. Cairo camina por el pasillo de la escuela y, sin importarle las consecuencias, envía la historia. Corta junto con la aplicación de la universidad. Jonathan llega a su casa y le cuenta a su esposa que tuvo un pésimo día. Por otro lado, Cairo toma mientras le cuenta lo que pasó a su amiga Winnie. Beatriz le pregunta qué pasó a lo que Jonathan le explica que tuvo una discusión con su estudiante estrella por una historia erótica que escribió. A Beatriz le gusta y le dice a Jonathan que recite de memoria para empezar. Darse besos. Cairo quiere distraerse y olvidarse de lo que pasó, por lo que le pide a Winnie que comience a coquetear con Boris por mensaje. Jonathan y Beatriz se besan, pero de repente entra Boris e interrumpe. Cairo le dice a Winnie que le escriba que está borracha y que está pasando el rato con ella para que Boris imagine escenarios eróticos. Boris le responde que se vaya a dormir, pero Cairo no se rinde y presiona a Winnie para quitarse la ropa. Empiezan a darse besos y le envían una foto.
Aquí ella le pregunta si le va a escribir algo a Jonathan, pero ella no responde. Pero sí comenta que se va a vengar de él, y en eso vemos que ella no envió la solicitud para la universidad, sino que la envió a la oficina de la vicedirectora de la escuela. Beatriz busca a su esposo y le dice que la vicedirectora de la escuela lo está llamando. Después de hablar, un rato le dice a Beatriz que la vicedirectora tiene la historia erótica y que se dio cuenta que es problemática, porque en el título decía para Jonathan con amor Cairo. Beatriz no se toma la situación muy en serio. Jonathan sabe que en la escuela comenzaran a redactar un informe y que podría perder su trabajo. Beatriz se pone seria y le pregunta si realmente hubo algo entre ellos. Jonathan le dice que no. Ya cuando la clase termina, Winnie le pregunta a Jonathan si ha visto a Cairo. Jonathan le dice que no. Ya con la vicedirectora, ella le pregunta cómo se conocieron y qué hacían juntos aparte de clases. Al principio ninguno miente, pero poco a poco la historia se van diferenciando. Jonathan le dice que solo compartían uno que otro cigarro. Por otro lado, Cairo dice que una vez fueron juntos a una lectura de poesía y que ella sí consideró que son amigos. Ya cuando llegan a la parte de cuando Jonathan fue a devolver el teléfono de Cairo, ninguno da una respuesta directa si pasó algo o no ese día. Más tarde Boris le pregunta a Jonathan si está enamorado de Cairo, pero él no le da una respuesta y Boris no puede creer lo que está pasando. Pero Jonathan se defiende diciéndole que Winnie le envió fotos semidesnuda. Ya en la noche Beatriz le vuelve a preguntar si tuvo algo con Cairo. Él dice que no hizo nada de eso y que solo le dio la preferencia en la escuela porque lo impresionó. Beatriz se enoja y le dice que se dejó llevar muy fácilmente y que por eso está en esa situación. Jonathan le dice que Cairo lo hizo sentir valorado, cosa que ella nunca logró, y Jonathan le pregunta si está preocupado por él. Beatriz le dice que no tiene nada de qué preocuparse y que está aburrida de escuchar sus inventos de conflictos. Jonathan le dice que es una maldita sin corazón. Ella simplemente le dice que debería escribir sobre ello. Winnie entra a la habitación de Cairo y le dice que le está arruinando la vida a Jonathan. Cairo le dice que testificara en contra de él porque la subestimó. Winnie le dice que no haga eso, que arruinarle la vida a alguien no vale la pena. A Cairo no le importa nada de lo que su amiga está diciendo, hasta que Winnie le dice que testificara en contra de ella. Cairo la amenaza diciendo que no dirá nada porque que si no mostrará las fotos que le envió a Boris. Winnie no lo puede creer. Y aquí se nos deja ver que para Cairo este es su mayor logro de su vida. Jonathan intenta escribir ya que encontró la inspiración. Finalmente el día llega y Cairo va al edificio escolar a testificar. Y de lejos ve a Jonathan, ella comienza a llorar y nos damos cuenta que todavía está enamorada de Jonathan. Jonathan no sabe qué decir, pero la expresión de Cairo cambia tristeza a felicidad. Y así concluye esta intensa y compleja historia. Si te gustó este resumen, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido como este. Déjanos en los comentarios qué opinas de la relación entre Cairo y Jonathan y qué interpretación le das al final. Nos vemos en el próximo video.